Buen inicio de mes y como dice el mensaje el día de hoy, hágase Señor tu voluntad en mí. Qué lindo hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nuestros planes parece que son mejores, pero nunca van a ser mejores. En Lucas 1 debemos entender muy bien lo que le pasó a la Virgen María, la Madre del Señor. Un acontecimiento maravilloso. Ella entrega totalmente su voluntad al Señor y le dice, en el versículo 38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Un ángel baja y le dice, María, tú vas a ser la hija de Jesús. Entonces, entre las conversas que tuvieron, al final María le dice, porque ha de haber estado pensando, no, ¿y ahora cómo hago? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo tengo que direccionarme en la vida ahora que viene Jesús? Un hijo, tantos cuestionamientos que muchas veces le ponemos al Señor. Pero mira, llega un punto que soltamos todo y cuando soltamos todo el Señor hace algo maravilloso y le decimos, hágase Señor tu voluntad en mí, conforme a tu palabra. ¿Y cómo decimos conforme a tu palabra? Cuando sabemos que está escrito. ¿Y cómo sabemos lo que está escrito? Bueno, no debemos solo ser oidores de la palabra, sino hacedores también. Mira, Dios cumple sus palabras y su voluntad en nosotros. María va donde su prima, Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista. Entonces, entre las conversas que ellas tenían, ¿sí? María le dice que sea bendita. Y el niño en su vientre, en el vientre de Elizabeth, su prima, se mueve. Entonces Elizabeth le dice en el versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Qué hermoso. Mira, para que se cumpla la voluntad del Señor que debe pasar, debemos creer. Porque si no creemos, no va a suceder absolutamente nada. En Lucas 2 hay algo también asombroso y maravilloso. Los ángeles hablaron esto a los pastores, a la iglesia, a nosotros ahora en este tiempo. Y debemos anhelar esta buena voluntad de Dios para con nosotros. O sea, su palabra, lo que está escrito para nosotros en sus promesas. Y en el versículo 14, todos los ángeles que estuvieron ahí y les dijeron a los pastores que estaban yendo a ver a Jesús ya en su nacimiento, les dijeron esto en el versículo 14 de Lucas 2, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad, o sea, la voluntad del Señor es algo que supera toda expectativa, que nos va a poner en el lugar correcto, el momento preciso, el minuto y segundo indicado para que la palabra del Señor pueda cumplirse a cabalidad. Y no solo eso, es también nuestro propósito. En el versículo 49 vamos a hablar un poco acerca de la voluntad de Dios, pero ahora sobre Jesús, su Hijo. La voluntad de Dios sobre Jesús. Y se empezaba a notar esto desde temprana edad, porque siempre estuvo en los asuntos o negocios o voluntad de su Padre, tal como nosotros debemos estar, habitar en esa voluntad. Para que sucedan cosas preciosas, pues para que nuestra vida vaya teniendo más sentido. Y se pierde Jesús. Sus padres estaban caminando. Bueno, antes habían grandes distancias y tenían que caminar días. Entonces dice que caminaron un día y no le encontraron a Jesús. Entonces que se preocuparon y le fueron a buscar nuevamente, que se demoraron 3 días en regresar. O sea, debe haber sido un viaje increíble. Entonces cuando los papás de Jesús, los terrenales, María y José, le encuentran, le dicen, ¿por qué te quedas aquí? ¿Por qué nos haces asustar? Hemos estado con mucha angustia buscándote. Entonces Jesús, asumo unos 10, 12 años, les dice a sus papás esto. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Qué hermoso esta respuesta. Es necesario que estemos en los negocios de nuestro Padre. Y aquí está hablando un niño, pero con con mucha determinación, con mucho entendimiento de lo que significa estar en los negocios de Jesús. Y dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 3 cosas importantes: sabiduría, estatura y gracia. Bueno, la sabiduría es realmente entender cabeza, corazón, a quién le pertenezco y a quién le sirvo y en cuál voluntad estoy. Estatura, bueno,
La estatura, obviamente, él era un niño y tenía que crecer, ¿no es cierto? Su cuerpo tenía que hacerse grande también. Y ahora tú dirás, bueno, yo ya tengo 30 y pico de años, 20 y pico de años, ¿y cómo voy a crecer más? Bueno, se crece en sabiduría, y cuando se crece en sabiduría, la estatura también va creciendo, porque ya te ven diferente las demás personas, cuando estás en la voluntad de Dios. Y en gracia con Dios, wow, una gracia. Ser agradecido, ser eternamente, pero seguir viviendo sobre la protección del Señor, sobre la gracia, sobre este favor inmerecido de aceptar ese perdón que Él nos dio en la cruz, aceptar esa salvación. Mira, la voluntad de Dios para con nosotros es esta, para que podamos crecer en esta voluntad del Señor, que nos lleva a lugares inimaginables, nos pone en lugares celestiales y sobre todo nos usa para las personas que le pertenecen y aún no lo saben. Por eso es importante estar en la voluntad del Señor, que pasan cosas maravillosas, que tengas un excelente inicio de mes. Pasa este mensaje a alguien más, seguro. Alguien necesita saber que puede estar en la voluntad del Señor y todavía no lo sabe. Que Dios te use, que Dios bendiga tu casa, tu familia, tu pan, tu entrada, tu salida. Que el Señor haga en este mes algo precioso y maravilloso en ti y en los tuyos. Un fuerte abrazo.